Él es maestro en intervención psicológica y me voy a permitir leer algunos detalles de su hoja de vida. Eh, Él es docente de unidades de aprendizaje en una gran variedad de temáticas referidas al área clínica, al área profesional, a la academia básica. También ha sido expositor de talleres, de conferencias, instructor, ha sido tutor también, consultor psicológico. Es decir, que estamos frente a una persona con una amplia experiencia en cuestiones psicológicas, sobre todo enfocadas al área de la intervención. Pues, maestro David, le agradezco muchísimo su presencia aquí, sea bienvenido también. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos los que están por acá. Es un placer pues que me hayan invitado. También agradecer la invitación mucho a Paulette que me hizo estar por acá el día de hoy. Ya habíamos tenido en algún momento alguna idea de trabajar en conjunto desde el progreso de una investigación que estaba llevando a cabo a nivel posgrado. Y pues bueno, actualmente ya se pueden dar algunos frutos de ese trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Para mí es muy importante poder estar en esta conexión saludable. Ha sido para mí bastante, ¿cómo podría decirlo? Un honor saber que el Politécnico está avanzando en este camino. Digo, no estamos frente a momentos sencillos, vamos a tener momentos que enfrentar, tenemos que prepararnos. Una palabra que nos va a acompañar durante esta charla, esta conversación, que a mí me gusta más tener conversaciones con las personas. Y bueno, eso es lo que a mí me nutre demasiado. Y bueno, es tener resiliencia, ¿no? Estamos frente a momentos resilientes, tenemos que empezar a hacer frente a esta normalidad. Hace mucho tiempo alguien nos decía que no íbamos a volver a la normalidad que conocíamos. Me parece que eso es bueno. El cambio es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace evolucionar. Como especie tenemos que evolucionar, tenemos que crecer. Y bueno, hace muchísimos años escuchaba yo a un gran autor que por ahí en algunas conferencias en algunas es muy vanagloriado, como enaltecido, en otras no tanto, el gran Alejandro Jodorowsky, que decía que lo que tenemos que evolucionar ya son los cerebros. Hay que evolucionar nuestro cerebro, ahora tenemos que evolucionar a seres más humanos, a seres más amorosos, a seres más comprensivos, a seres más elocuentes y más humildes. Y yo creo que esta etapa que nos toca vivir a todas y a todos, regresar a estas nuevas formas de convivencia que nos han alejado tanto y que aunque vamos a estar más cerca, aún no podemos estar tan cercanos el uno y el otro, o la una y la otra, porque no podemos abrazarnos, no podemos saludarnos, como antes era algo que podíamos hacer con normalidad. Voy a hablar de diferentes factores, les voy a pedir una disculpa porque a veces tiendo a hablar de muchas cosas y después me cuesta trabajo ir cerrando, pero es parte de mi formación. Hoy les voy a hablar de un tema muy específico que tiene que ver con el enfoque cognitivo-conductual o el enfoque conductual. Me voy a esperar un momento para poder silenciar un micrófono por ahí. Ok, Nada ¿me más. escuchas? Creo Sí, que sí, es la escucho. compañera Elvira. Déjenme ver. Sí, creo que sí puedo silenciar yo los micrófonos. Voy a tener una disculpa a quien le silencia el micrófono, pero sobre todo si veo que es. Alguien me silenció a mí, no sé quién fue. Entonces, bueno, ahora sí que dicen, todo se paga en esta vida. Bueno, pero bueno, entonces, hoy voy a hablar de un tema muy específico, hablar de distorsiones cognitivas o de cuando la gente, nuestra mente juega en nuestra contra, es hablar precisamente de un proceso de pensamiento. Hablar del proceso de pensamiento es hablar de una teoría en específico. Yo sé que por aquí puede haber muchas colegas también
muchos colegas que son psicólogos, psicólogas, pedagogos, pedagogas, educadoras, educadores, que ya conocen acerca de estos procesos, que han conocido acerca de los procesos, de las diferentes teorías, ¿no? Está la teoría cognitivo-conductual, está la teoría sistémica, la teoría psicodinámica, hay muchas teorías. El día de hoy me enfocaré a hablar acerca de la teoría cognitivo-conductual o del enfoque conductual cognitivo, más específicamente de la teoría de Ellis, que tiene que ver, de Beck, perdón, que tiene que ver con el pensamiento y las distorsiones. ¿Por qué voy a enfocarme a hablar de eso? Hablar del pensamiento y las distorsiones es hablar de un amplio bagaje de investigación que se ha llevado a lo largo de muchas décadas. Estamos hablando desde los años 30, 40, que se estuvo investigando ya más acerca de las cogniciones. No vamos a entrar a un tema profundo técnicamente porque no es mi intención, pero sí que ustedes puedan identificar cuáles de esas distorsiones cognitivas han sido más presentes durante la pandemia. Cuáles son aquellas que han sido más presentes, cuáles han afectado más y qué han podido desarrollar. Eh, Hablar de patología que se desarrolla a partir del proceso de pensamiento y de la conducta es algo que por lo regular vamos haciendo de una manera cíclica nosotros los terapeutas. Es decir, bueno, en este momento me presentaré más como un terapeuta que como un investigador o que como un docente del Politécnico. Entonces hablaré en un campo clínico de experiencia y entonces también les pediré que si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de ese campo clínico de experiencia, algo que les haya pasado y si tienen la confianza, pues con gusto podemos irlo comentando aquí, las experiencias que han vivido, lo que nos han pasado. He estado en diferentes espacios de conversación y lo que nos ha permitido es crecer en esa índole. Bueno, para no dar más eh, preámbulo y poder comenzar, les voy a poner una breve presentación que preparé, también les voy a poner un videito para que nos quede más claro qué pasa con los pensamientos. O al menos a mí me ayudó mucho a entender los pensamientos. Me parece que ahí ya pueden ver mi pantalla. Entonces les voy a poner en presentación completa para que puedan verla. Denme un segundo. Ahí está. Me parece que ya está la presentación completa. Entonces, bueno, voy a ponerles así. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, hablar de pensamientos distorsionados o hablar de pensamientos, podríamos decir, intrusivos en nuestra mente, es comenzar a hablar de qué pasa, sobre todo en un contexto donde el COVID-19 ha cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de llevarnos. Pero, ¿qué es un pensamiento distorsionado? Eso es algo que podemos explicar de una manera muy lineal. Un pensamiento distorsionado lo que nos dice es cuando nosotros comenzamos a desajustarnos a la realidad. Es decir, comenzamos a interpretar nuestra realidad de una manera exagerada. Comenzamos a interpretar nuestra realidad de una manera desajustada, que lo que nos va a llevar sobre todo es a provocar un malestar emocional y conductual. Es muy importante que veamos esto. Siempre pensamos que nuestros pensamientos es lo que nos afecta. El que estamos pensando y pensando, sí, tiene un componente un tanto compulsivo, un tanto constante. Pero lo que más llega a provocar un malestar no es tanto el pensamiento que tenemos, sino el efecto que ese pensamiento tiene en nuestro cuerpo, en nuestras conductas y en nuestras emociones. Tenemos que verlo como un proceso lineal que desde este modelo nos explican, que es el modelo del pensamiento, que es el A, ¿no? Que es la parte cognitiva, la parte de los pensamientos, cómo estos pensamientos generan emociones y cómo estas emociones nos van a generar conductas. Hablando entonces de esta interacción, muchas veces no es lo que estamos pensando lo que nos afecta, sino más bien cómo esos pensamientos que son constantes, que son continuos, van a afectar a nuestras emociones, a nuestras conductas. Voy a poner aquí un ejemplo muy sencillo. Para comenzar voy a intentar todo bajarlo a ejemplos para que nos vaya quedando mucho más claro el contexto del que vamos a hablar el día de hoy. Hablamos, por ejemplo, de que yo puedo pensar que me voy a enfermar, ¿no? Empiezo a tener un flujo nasal, empiezo a tener una constipación, un poco de tos y pienso, chin, ya me voy a enfermar. Si es un pensamiento que entra una sola vez, bueno, pues entonces lo dejaré ir. Ah, no, pues a lo mejor me dio el aire, tuve un cambio de temperatura, sé que tengo rinitis alérgica y entonces con los cambios de temperatura me hace daño. Y eso es lo que yo puedo llegar a pensar.
Cuando yo comienzo a tener un pensamiento que se encadena con otro pensamiento y se encadena con otro pensamiento de, híjole, no, pero a lo mejor ya me dio COVID, pero me acordé que el chavo de ayer con el que iba en el camión o con mi compañero de trabajo que estaba tosiendo. Y entonces comienzo a hilar una serie de pensamientos que comienzan a construir pensamientos distorsionados. Tenemos que ver a los pensamientos como a mí me gusta poner esta metáfora, como una especie de cascada. Es una cascada que va bajando y un pensamiento cae, otro pensamiento cae, otro pensamiento cae, y entonces va haciendo que nuestra mente se vaya llenando de ideas que en muchas ocasiones pueden ser distorsionadas porque van haciendo que la realidad sea exagerada, desajustada y obviamente provoque estos malestares de los que estamos hablando, que un poquito más adelante les hablaré de qué parte de la emoción o conducta puede llevarse a afectar. Entonces, estas propuestas de análisis de pensamiento, como les decía, que ha sido desde muchos autores, el autor que hoy estamos más que nada revisando es Beck, habla de que se ha trabajado mucho con la depresión, la ansiedad y la ira. En el contexto de pandemia, en el contexto COVID-19, hemos visto un caso acelerado de problemas de ansiedad. ¿Problemas de ansiedad a qué me refiero? Problemas de ansiedad es una respuesta conductual que llegamos nosotros a tener ante un ambiente que creamos y que es totalmente irreal. Es decir, tenemos tres factores. Tenemos el miedo, tenemos la ansiedad y tenemos la angustia. Habría que diferenciar entre esas tres. El miedo es una respuesta natural, real, que todas y todos tenemos. El miedo es algo que nos hace sobrevivir, supervivir. El miedo es algo natural. A nosotros nos da miedo un perro porque no lo conocemos. Si es un perro grandote, nos da miedo por protección. El miedo es algo natural que nos protege, es algo vestigioso. Dicen por ahí que hasta el miedo llega a depositarse en el nervio vago, que es aquel que nos ha hecho sobrevivir y evolucionar durante muchos, muchos años. La otra parte es la ansiedad. Y entonces la ansiedad es aquello irreal que vamos construyendo acerca del miedo. Es decir, ya no están los estímulos que nos generan miedo. Ya no está el perro, ya no está el COVID presente, porque ya no tenemos la prueba COVID presente, o ya no está algún otro factor real que nos dé miedo. Y entonces nosotros comenzamos a tener ansiedad porque es una bandada de pensamientos que construimos acerca de eso que comienza a hacerse irreal. ¿Cómo qué? Pues como que los perros me dan mucho miedo porque me pueden morder, o porque una vez me persiguió un perro y entonces yo sentí que me iba a comer, y entonces eso se comienza a convertir en ansiedad y comienza a crear algo que se llama fobia. Y entonces ya tenemos fobia a los perros, fobia a subir a un avión, fobia a las arañas, fobia a los espacios cerrados, fobia a los espacios abiertos, que es la construcción de ese miedo irracional a algo que en algún momento fue real. Con COVID pasa lo mismo, o con COVID pasó lo mismo. Teníamos miedos reales, porque eran miedos reales. Teníamos contextos que en algún momento, hace 2 años, se volvieron muy reales, como muertes masivas, contagios masivos, enfermedades, filas muy largas. Muchas y muchos de ustedes, de nosotras, pasamos por esas situaciones, muchos pacientes, y entonces un miedo real, que era el miedo al contagio, en ese momento no podría catalogarse como una cuestión patológica. Sin embargo, al paso del tiempo, nos dimos cuenta que con el avance, las medicinas, los medicamentos, los tratamientos, la evolución de la atención médica, que bueno, ha sido, cada parte ha tenido su atención en diferentes momentos, de sus áreas de oportunidad y sus áreas de grandeza, en algún momento se volvió algo un tanto más natural o algo más esperado. Te enfermas de COVID, tienes la vacuna, hay un medicamento, no tienes comorbilidad, es posible que lo puedas pasar bien. Sin embargo, y leía un artículo el día de hoy por la mañana, que se ha creado algo que se llama coronofobia, que ya es la fobia a tener coronavirus. Y sí, el miedo que era un miedo real se ha vuelto un miedo irreal. Y entonces eso ha creado un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad que, bueno, ahora le ponen coronafobia, pero podríamos llamarlo hasta la hipocondria, que es parte de eso, agorafobia, temor a salir a espacios abiertos, y bueno, un sinfín
de malestares, ¿no? A mí me gusta más llamarlos malestares, a otros especialistas les encanta llamarlos trastornos, ¿no? Porque son malestares que continuamente vamos teniendo, todas y todos, es algo que quiero comentarles ahora, todas y todos en algún momento de nuestra historia hemos tenido un pensamiento distorsionado, hemos tenido un miedo irracional, hemos tenido una conducta desadaptativa o hemos tenido una emoción exacerbada. Eso es algo que todas y todos hemos tenido y que no tenemos que patologizar. Entonces, en esta teoría de pensamiento, de la presencia de un pensamiento distorsionado, tenemos este triángulo o esta retroalimentación que nos muestra, ¿no? Que es la parte del pensamiento, la parte de la conducta y la parte de la emoción. Todo pensamiento distorsionado que llegamos a tener, o todo proceso de pensamiento, se relaciona con conductas, es decir, el pensamiento lo vamos a ver representado en conductas. La forma en la cual nosotros podemos ver los pensamientos es en conductas, en acciones. Un pensamiento, cuando lo hablamos, nosotros lo vocalizamos, se vuelve parte de una conducta que es la conducta del hablar. Muchas veces, dice por ahí Paul Václavic, que no es necesario hablar. Es imposible no comunicar y eso tiene que ver con las conductas, es decir, nuestras conductas comunican y es parte de nuestros procesos de pensamiento. Entonces el pensamiento es el procesamiento de la información de nuestros sentidos, de lo que obtenemos del ambiente y lo vamos a representar en nuestras conductas. Si yo empiezo a pensar que me voy a contagiar, pues lo primero que voy a hacer como conducta es protegerme, me voy a poner 5 cubrebocas, me voy a poner una careta, me voy a poner un traje de astronauta y así voy a salir a la calle. Esa es mi conducta que representa el pensamiento del miedo ante el COVID. O me voy a encerrar en mi casa y no voy a salir. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tuve la experiencia de que algún familiar se contagió, algún familiar falleció y entonces yo ya tengo algo que me dice que no debo salir. Porque mi pensamiento me está diciendo no debe salir y mi conducta es estar en casa. Y entonces esa conducta va a presentar emociones. Vuelvo a repetirlo, no es así circular nada más hacia este lado, puede ser hacia el otro lado. Un pensamiento nos puede generar una emoción. ¿Cuáles son las emociones? Bueno, aquí hablo de emociones básicas. Esta película, la mayoría de nosotras y de nosotros la tiene que recordar. Siempre la pongo de ejemplo para mis estudiantes porque hablamos de que hay emociones básicas, ¿no? El miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, el desagrado, ¿no? Y entonces esas emociones, que son emociones básicas, que caen dentro de esta teoría, hay otras teorías que proponen un sinnúmero de emociones, hay por ahí también algo que se llama la brújula de las emociones, también si en algún día gustan la puedo compartir, no sé cómo, pero se las haré llegar. Y bueno, estas emociones pueden ser generadas por estos pensamientos. Yo tengo el pensamiento que me voy a contagiar y entonces me da mucho miedo. Tengo el pensamiento de que en algún momento me contagié o alguien se contagió y falleció y entonces ese miedo también me lleva a la tristeza de lo que sucedió, al recuerdo. También hay mucha gente que responde con enojo. Ya me enojé, ya me copié. ¿Por qué si yo siempre me cuido y me lavo las manos y me pongo gel? ¿Cómo es que me fue a dar COVID si yo? Y entonces también la emoción del enojo está ahí presente. Las emociones tenemos que ver como algo cíclico. Las emociones son momentáneas, son específicas. Hay una gran diferencia entre la emoción y el afecto. En eso no me voy a tener ahorita a explicarlo. Si quieren, en la zona de las preguntas las respondo. Pero es muy diferente tener una emoción a un afecto. Y entonces las emociones es toda esta parte que momentáneamente hacen que respondamos. Respondamos momentáneamente y es una parte como una curva donde se presenta la emoción y después la emoción va a bajar. Tengo miedo de contagiarme, tengo más miedo, tengo más miedo. ¿Cuándo se vuelve algo que tenemos que tratar? Cuando ese miedo es constante y entonces ya nunca baja. O ya no baja a los mismos niveles. Me mantengo en miedo, o mi miedo se mantiene y ya nunca baja. Y entonces ahí se puede volver algo patológico. La tristeza igual, me empieza a dar tristeza, ya no bajo, todo el tiempo estoy triste y entonces ahí comienzo a tener una conducta que ya no es la esperada, ¿no? Pero bueno, entonces, la parte del pensamiento, ¿por qué explico esta parte? Porque es lo que nos va a hacer entender también cómo podemos trabajar con esto, porque bueno, el día de hoy mi idea es darles algunos tips, algunas recomendaciones. ¿Cuántos pensamientos distorsionados existen? Bueno, pues pensamientos distorsionados, los que han puesto son 15, 16, depende de los autores, aquí yo les puse 15, filtraje o abstracción selectiva, pensamiento polarizado sobre generalización, interpretación, visión catastrófica, personalización, deberías,
falacia de recompensa divina, falacia de control, falacia de justicia, razonamiento emocional, falacia de cambio, etiquetas globales, culpabilidad, tener razón. Digo, si fuéramos a explicar las 15 distorsiones cognitivas, bueno, pues creo que conversaba ayer con una colega y me decía, yo tengo todas. Le decía, no, pues es que es igual que cuando leemos un libro que para nosotros los psicólogos se llama DSM-5, que ha tenido revisiones desde hace miles de años, decimos, híjole, en todas encajo. Como les comentaba, creo que todas y todos en algún momento de nuestra historia hemos tenido pensamientos distorsionados. Pero lo que les voy a explicar un poquito más adelante es que también depende mucho de cómo miremos el mundo. Hay tres planteamientos de cómo miramos el mundo y es como nuestros pensamientos distorsionados más los vamos a identificar. Ahora, les voy a mostrar algo. Déjenme ver si me voy a salir tantito de aquí para ver si les puedo mostrar algo que tengo por acá. Que me gustaría que en algún momento, si alguien deseara, y que lo cheque con algún especialista, hay muchos, podríamos decirlo, a ver, déjenme ver. Hay muchas formas de detectar los pensamientos distorsionados. Déjenme abrirlo porque creo que es la manera en la que me dejan presentarlo. Y creo que de esa manera podrían ustedes en algún momento, por ejemplo, aquí tenemos un inventario, es lo que nosotros llamamos inventario de pensamientos automáticos. Y bueno, este es un inventario que podemos, algún especialista lo aplica, ¿no? Y lo que hace es identificar cuáles son los pensamientos distorsionados que nosotras y nosotros llegamos a tener con mayor regularidad. Digo, esto es algo que aplica un especialista, no es para propia aplicación. Y bueno, ya nos dice qué tipo de pensamientos distorsionados son los que más tenemos, ¿no? Digo, les presento esto porque muchas veces nos comentan, ¿no? No, es que la psicología únicamente es subjetiva, ¿no? No, esto es muy real. Aquí nos va diciendo algunos deberías, formas en las que pensamos, formas en las que sentimos, formas en las que actuamos. Y entonces nos sale una evaluación y nos dice cuál el tipo de pensamiento es el que más tenemos, ¿no? De pensamiento distorsionado. Entonces es muy interesante porque, pues sí, sí hay, digo, más adelante a lo mejor algún especialista nos podría ayudar a ver esa parte, ¿no? Y bueno, entonces, hablando un poco de esa parte, ¿no? De todos estos pensamientos, yo me voy a enfocar en cuáles son aquellos que más llegamos a tener o cuáles más se vieron representados a partir de algunas investigaciones que para este webinar me puse a leer, cuáles son los que más presentamos durante la pandemia. Creo que en ese sí entramos catalogados. Y bueno, pero antes de eso, quiero comentarles cómo se construye un pensamiento distorsionado a partir de la crisis generada por COVID. Hay una situación disparadora y la situación disparadora es tener COVID-19 o el COVID-19 en todas sus presentaciones. Tener COVID, una nueva variante, el que pueda pasar otra variante, ya nos enteramos que en Sudáfrica hay otra nueva variante, ¿cuánto tiempo se va a tardar en llegar? El Omicron, no, el Omicron ya llegó, ¿no? Y ahora nos dicen que la OMS y muchos otros nos dicen que ya, el Omicron es el final de la pandemia. Pero nos dicen no se emocionen porque puede salir otra variante, síganse cuidando y entonces nuestra crisis generadora ahí está, COVID-19, tema desde hace 2 años, COVID-19. ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Qué pienso acerca de lo que está pasando? Me voy a contagiar, me voy a morir, nunca más voy a poder salir, es lo peor que nos ha pasado, es el fin del mundo, no podré soportar el aislamiento, estoy completamente solo. Estos pensamientos, todas y todos los hemos tenido en algún momento. Nadie ha salido de esta norma, ¿no? En algún momento todos hasta pensamos, algún día me voy a contagiar, ¿no? Un día uno despierta, ya despierta uno con la garganta cerrada o con algo muy natural que es el proceso de depuración corporal que todas y todos tenemos por las mañanas y pienso, ya me enfermé. Pero ahora ya no solo piensas, ya me enfermé. Ahora ya piensas, ya me dio COVID. Y eso es lo que te lleva a un proceso de emociones y de conductas de qué hago y qué siento frente a esto. Y entonces las reacciones que más hemos visto que se han presentado a lo largo de todo este tiempo es insomnio, ira, preocupación, somatizaciones, muy importante, tensión muscular, dificultad para concentrarse, temor exagerado por la situación económica, la situación laboral y la situación social. Me parece que podríamos poner estas últimas tres en
la casilla de las excepciones, por una cuestión donde es muy real la situación económica que hemos vivido como país, la situación laboral y también la situación social, donde en algunos momentos hemos visto estas desigualdades que para algunos y para algunas ha sido una ruleta rusa que a veces nos va bien, a veces nos va mal, una rueda de la fortuna. Entonces, hablar de estas emociones, de estas conductas, era lo que yo les iba a mencionar mucho en esta cuestión. No solamente es el impacto que ha tenido a nivel del pensamiento, de la distorsión del pensamiento, sino a nivel de la emoción y a nivel de la conducta. Nos hemos dado cuenta a lo largo de estos 2 años. Yo empecé a dar consulta terapéutica desde que comenzó la pandemia, a los 15 días al mes. Tuve que verme la necesidad de ver a mis pacientes por algún medio virtual. Todavía no estaba todo esto del Meet, entonces eran videollamadas, eran llamadas telefónicas. Y hubo una alta demanda con respecto a estas preocupaciones y somatizaciones. El insomnio, la dificultad para dormir, muchos pacientes con trastornos de ansiedad que ya tenían mucho tiempo presentando algunos procesos de hipocondria se exacerbaron evidentemente, algunos otros pacientes con ansiedad generalizada también, obsesiones compulsivas muy fuertes, es decir, hubo desencadenantes muy grandes con respecto a esto. Y también otra línea que nos dimos cuenta es que la gente que comúnmente no había presentado problemas de insomnio, problemas de somatización, problemas de temor exagerado, de un miedo exagerado y irracional, comenzaron a tenerlo. Y comenzaron a desarrollar no patologías per se, es decir, no el cuadro patológico como tal, pero sí conductas, un tanto lo llamarían mis colegas desadaptativa, yo lo llamo conductas muy esperadas frente a lo que está pasando. ¿Por qué no me gusta llamarlo desadaptativas? Vuelvo a repetirlo, a lo mejor es por mi corte terapéutico, pero también tiene que ver con que creo que todas y todos tuvimos que responder y defendernos como pudimos defendernos. Y eso también implica la parte emocional y la parte conductual. Sobre todo aquellas y aquellos que somos padres y madres de familia, donde tuvimos también que comenzar a ver por la protección de aquellos. Y bueno, los que somos hijos o hijas, también la preocupación que teníamos inherentemente por nuestros padres, ¿no? Gente que también estaba falleciendo y que bueno, tuvimos que ver ahí. Me tocó acompañar algunos procesos de duelo, donde también las muertes por COVID fueron muy fuertes, porque se llevaron familias enteras, y eso fue algo muy impactante para las familias. Entonces, esto es algo que tenemos que ver como la parte emocional y conductual, que era lo esperado, y que bueno, después de 2 años, o después de un año, todavía no acaba la pandemia, pero lo más fuerte al parecer ha disminuido. Después de un año estamos viendo ese rezago, esa parte, podríamos decirlo yo, las facturas por pagar. Y que muchas y muchos de nosotros hemos dicho, bueno, ya se me pasará ese pensamiento, ya se me pasará ese insomnio, ya se me pasará esa preocupación, híjole, sigo durmiendo como muy tenso y despierto con malestares físicos, o ya se me pasará ese temor exagerado a salir, o ya se me pasará esas tensiones económicas, laborales, y bueno, pese a todo eso, aún está presente. Y si decimos ya pasará, muchas veces es lo que dejamos sin atender y eso es lo que puede hacer que esto se vuelva más complicado. De lo que les estoy hablando es de las consecuencias. ¿Cómo me encuentro después de haber actuado, de haber vivido, de haber sentido de esta manera? Entonces, es importante que vayamos viendo cómo se construye un pensamiento distorsionado. Se dan cuenta que entonces un pensamiento distorsionado no solamente es el pensamiento, sino todo lo que conlleva. Y que muchas veces no solamente es lo que yo estoy pensando, sino todo lo que ocurre, ¿no? Ya me generó una emoción, ya me generó una reacción y entonces ya me llegó un pensamiento. Porque en automático cuando yo me despierto y siento la garganta cerrada, primero siento y después pienso, ah, garganta cerrada, ya me enfermé. ¿Se dieron cuenta? No es cíclico. No es me despierto, abrir los ojos, ya me enfermé, a ver, voy a revisar. No. Entonces, no es cíclico. Vuelvo a quedar en eso, claro. ¿Cuáles son esos pensamientos distorsionados que más, las investigaciones más vieron que presentaban las personas? Frustración e incapacidad por afrontar las dificultades. Preocupación excesiva por todo. Interpretación de las situaciones como peligrosas. Pensamientos asociados a la pérdida y al daño. Insuficiente control interno y externo de las circunstancias distribuidas en el miedo al daño físico y mental. Y lo último, relacionados constantemente con la muerte y la enfermedad. Este es un pensamiento que sigue presente.
¿Por qué? Porque aun cuando nosotros pensamos que vamos a contagiarnos y que ahora con nuestro refuerzo supermoderno o con nuestros refuerzos Pfizer o los que tengamos, ¿no? Que ya hasta parecemos de diferentes equipos de fútbol, es lo que yo les digo, ahora de qué equipo eres, ahora con estos refuerzos pensamos que nos va a ir bien, es lo que nos dice la estadística, pero bueno, eh, aún sigue el pensamiento relacionado con la enfermedad o la muerte. Tememos enfermarnos, tememos morir. Y la preocupación por este tipo de enfermedad, COVID-19, ha superado a otros temores de enfermar por otras causas, como puede ser cáncer, como puede ser hipertensión, como puede ser diabetes, como puede ser obesidad, que son factores también de riesgo y que están presentes en nuestra sociedad, pero que han pasado a segundo plano y que yo a veces les digo, hay que empezarnos también a preocupar de otras cosas que ya se nos han ido olvidando y que afectan nuestra calidad de vida y nuestro bienestar. Y eso es algo muy importante que sí les quiero compartir el día de hoy. Pero bueno, porque es parte también de poder ir venciendo esos temas de COVID para, bueno, no para empezar a preocuparnos de otras cosas, sino ahora se darán cuenta que dentro de las técnicas que les digo, hay algo que se llaman pensamientos alternativos y eso nos ayuda, ¿no? Bueno, eh, ¿cuáles son esos pensamientos? Perdón que esté tan saturada esta diapositiva, pero lo que quería mostrarles de todos los pensamientos distorsionados que vimos en la parte de arriba, ahora encontramos 4. Visión catastrófica, filtraje, sobregeneralización e interpretación del pensamiento. Estos 4 tipos de pensamientos distorsionados son los que han estado más presentes durante la pandemia. ¿Qué es la visión catastrófica? Todo es exageradamente grave y peligroso. Ya todo es grave y peligroso. Ir al banco, salir a la tiendita, ir a comer a un restaurante, todo es grave y peligroso. ¿Por qué? Porque pienso que será el fin, voy a morir, es el fin del mundo. Hasta ir al trabajo, es más, llevar a nuestros hijos a la escuela, ¿no? Cuando nos dicen, es que es un lugar seguro y el contagio y demás, pero nosotros hemos tenido un proceso tan fuerte de pensar que es el fin, que voy a morir y que es el fin del mundo y que ha sido una construcción constante, porque no es una construcción de un día, es una construcción de todo un año, donde entonces ya todo lo que se ve allá afuera es algo grave y peligroso. Esa es la visión catastrófica. Esa es una visión catastrófica, es un pensamiento distorsionado que tenemos constantemente. El filtraje. ¿Qué es lo que hacemos con el filtraje? Nosotros muchas ocasiones vemos una noticia y nos dicen, se salvaron 200 personas y sobrevivieron, fallecieron 200 personas y sobrevivieron 4. Decimos, no, hay muchas muertes. Oye, ¿y los 4 que sobrevivieron, por qué sobrevivieron? Ah, estaban vacunados. La vacuna funciona. Pero nosotros al filtrar, lo que hacemos es quitar la información positiva y nos quedamos con aquella información que nos causa ansiedad. Y lo hacemos constantemente con todo. Nos entregan un trabajo y nos dicen, híjole, tu trabajo tiene 40 errores de 100. Y tú te enfocas más en los 40 errores que los 60 aciertos que tuviste. Porque es el filtraje que hacemos y lo hacemos con muchas cosas. Con muchas cosas hacemos. Vamos con el médico, nos dice el médico, tienes colesterol, triglicéridos altos. Todo lo demás estás bien, pero tienes colesterol y tú, ching, ya chafé. Tú no, oye, pero pues todo lo demás está bien, azúcar, ya te tienes bien todo lo demás, funciona, lo que te hace falta es comer mejor, ¿no? Entonces, ese filtraje lo hacemos con muchas cosas. ¿Qué pasó con COVID? Con COVID hacemos un filtraje y entonces nos dicen que las cosas van mejorando, pero nosotros seguimos en esa cuestión del aislamiento todo el año. Nos dicen, te tienes que aislar otra vez 2 semanas. Híjole, no. No, no. No, porque si me aíslo, otra vez va a pasar lo mismo que, no, a ver, nada más son 2 semanas en lo que baja el contagio, después vamos a regresar a ver cómo va, ¿no? O está bajando el número de contagios, ¿no? O hay contagios por Omicron, pero no hay hospitalizaciones. Y de las hospitalizaciones, 276 hospitalizaciones de 300 es por personas que no estaban vacunadas. El resto son personas con comorbilidades médicas de años. Y tú dices, no, es que sí, si nos da COVID, por Omicron nos van a hospitalizar. Ese es el filtraje que hacemos. Pero vuelvo a repetirlo, es por lo que tenemos previo. Hacemos ese filtraje ya de una manera automática. A algunos les pasa, a otros no. Lo que vimos es que en la pandemia incrementó. Sobregeneralización, bueno, constituye esta parte de la sobredimensión de las características. Todos vamos a morir,
nunca voy a poder salir nuevamente, nadie puede ayudarme y sobregeneralizamos. Todas y todos estamos igual. Nadie va a lograrlo. Y la interpretación del pensamiento, que tiene que ver con que nosotras y nosotros asignamos motivaciones y pensamientos de los demás a nuestros propios pensamientos. Es decir, la otra persona empieza a decir, eh, bueno, oye, yo creo que todos vamos a estar bien, vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando, yo creo que ya podemos ir, comenzar no sé, a ir a lugares abiertos, podemos ir a jugar algún día a un parque o podemos ir a comer a un restaurante. No, no, yo creo que ella está diciendo eso porque a ella no le pasó lo mismo que a mí, porque a mí sí me pasó. Seguramente lo que nos están diciendo es porque ya nos quieren tener allá afuera para que todos nos contagiemos y entonces ahora sí creen una inmunidad. Esa es la parte del pensamiento de interpretación. Interpretamos lo que la otra persona quiere decir y muchas veces lo hacemos propio, como si fuera un ataque, o en ocasiones comentamos que la otra persona está hablando con una falta de experiencia. Entonces la interpretación del pensamiento es también muy constante, nos pasa en algo cotidiano, como, no, seguramente esa persona me tiene mala fe o me está hablando mal de mí, y eso tiene que ver con cómo se trabaja con la interpretación del pensamiento. Entonces estas 4 formas fueron las que aumentaron durante el COVID por contagio. ¿Cómo se relacionan con uno mismo? Esto es lo que quería decirles. Tiene que ver con cómo miramos o cómo nos miramos a nosotras y cómo miramos las experiencias y el futuro que nos rodea. Moreno lo que nos comenta es que muchas veces la visión negativa de sí mismo es lo que hace que se relacione con los pensamientos distorsionados que desarrollamos. Una visión negativa de uno mismo tiende a subestimar nuestra propia capacidad de afrontar las adversidades y entonces construye pensamientos distorsionados de no podré. Si regresamos a los pensamientos, entonces nos dará una visión catastrófica y una sobregeneralización. Yo no me veo capaz de enfrentar el mundo, tengo una visión catastrófica del mundo y entonces a todos nos va a ir mal. Digo, es como un ejercicio. Visión negativa de las experiencias, obstáculos continuos, no se pueden superar y todo estará desafortunado. Ahí está, una parte del filtraje, una parte de la interpretación del pensamiento. ¿Sale? Por último, visión negativa del futuro. Todo es sombrío, nada va a ocurrir, ¿no? Ya no puedo ver la vida igual que antes, ya nada va a ser igual, ¿no? Yo lo que les podría decir es que en todos los años que llevo de carrera docente y también terapéutica y también toda esta parte del Politécnico, en pocas ocasiones podía haber llegado a tantas personas. Desde que inició la pandemia, primero hice por ahí me invitaron a colaborar con estos aperitivos y pude llegar a mucha gente hablándole de los problemas familiares y me dijeron, oye, qué padre que pudiste hablar. Y después me invitaron a dar esta parte y hacer investigación. Creo que durante estos 2 años de pandemia he podido llegar y ayudar a más gente que en otros momentos. Y eso para mí es parte de esta visión negativa del futuro, de donde a veces decía, es que esto nos trajo muy malas cosas. Digo, este ejercicio lo estoy haciendo apenas hace un par de meses, ¿eh? No crean que es mi visión positiva, no, no, no. Todas y todos hemos trabajado con esto en algún momento porque hemos tenido experiencias muy desafortunadas durante la pandemia. Hemos perdido cosas. Vuelvo a repetirlo. La pérdida familiar tiene su casillero de excepciones. Esa pérdida familiar creo que se tiene que englobar como algo lo más importante, porque muchos pacientes que yo atendí con estrés postraumático fue porque vivieron, posterior al COVID, fue porque vivieron pérdidas familiares, pero también están las pérdidas económicas, están las pérdidas laborales, están las pérdidas sociales, donde muchos grupos de amigos se desintegraron, la red social se desintegró, y eso implica también pérdidas, y eso es parte del trabajo. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero antes de esto, me gustaría ponerles un video que, que a mí me ayuda mucho a entender qué pasa con nuestros pensamientos. Digo, espero estar siendo claro hasta acá, poder darme a entender o explicarme, no ser tan técnico. Les quiero poner un videíto, dura 5 minutos, no se crean que es una película, ¿eh? ¿No? Que mis estudiantes a veces me decían, les digo, les voy a poner un video y, ah, película, profe, no, no. Entonces, no, no, es algo muy cortito nada más, ¿va? Algunos a lo mejor ya la vieron, algunos también.
Ahí se ve pantalla completa. Ay, espérenme, porque tengo que compartir mi audio. En un segundo. Listo. Ahora sí. Me dicen si se ve y se escucha bien. Si quieren nada más levantar ahí una manita y... Imagínate que eres el conductor de un autobús con muchos pasajeros. Los pasajeros son pensamientos, sentimientos, recuerdos y todas esas cosas que uno tiene en su vida. Es un autobús con una única puerta de entrada y solo de entrada. Algunos de los pasajeros son muy desagradables y con una apariencia peligrosa. Pues bien, mientras conduces el autobús, algunos de estos pasajeros comienzan a amenazarte, diciéndote lo que tienes que hacer, dónde tienes que ir. A veces te dicen gira a la derecha, ahora vete más rápido. Incluso a veces te insultan y te desaniman. Tú te sientes muy mal y haces casi todo lo que te piden para que se callen, para que se vayan al fondo del autobús durante un rato y así te dejen conducir tranquilo. Pero algunos días te cansas de sus amenazas y quieres echarlos del autobús, pero no puedes. Discutes y te enfrentas con ellos. Sin darte cuenta, la primera cosa que has hecho es parar. Has dejado de conducir y ahora no estás yendo a ninguna parte. Y además los pasajeros son muy fuertes, resisten y no puedes bajarlos del autobús, así que, resignado, vuelves a tu asiento y conduces por donde ellos te mandan para aplacarlos. De esta forma, para que no te molesten y no sentirte mal, empiezas a hacer todo lo que te dicen y a dirigir el autobús por donde dicen, para no tener que discutir con ellos ni verlos. Haces lo que te ordenan y cada vez lo haces antes, pensando así en sacarlos de tu vida. Y muy pronto, casi sin darte cuenta, ellos ni siquiera tendrán que decirte gira a la izquierda, sino que girarás a la izquierda para evitar que los pasajeros se echen sobre ti y te amenacen. Así, sin tardar mucho, empezarás a justificar sus decisiones de modo que casi crees que ellos ya no están en el autobús y te convences de que estás llevando el autobús por la única dirección posible. El poder de estos pasajeros se basa en amenazas del tipo, mira, si no haces lo que te decimos, apareceremos y haremos que nos mires y te sentirás mal. Pero si lo piensas bien, eso es todo lo que pueden hacer. Es verdad que cuando aparecen estos pasajeros, pensamientos y sentimientos muy negativos parece que te pueden hacer mucho daño y por eso aceptas el trato. Y haces lo que te dicen para que te dejen tranquilo y se vayan al final del autobús donde no les puedas ver. Tienes que entender que intentando mantener el control de los pasajeros, en realidad has perdido la dirección del autobús. Ellos no giran el volante, ni manejan el acelerador, ni el freno, ni deciden dónde parar, porque el conductor eres tú. Así que asume que siempre habrá un ruido de fondo, pero nosotros podemos decidir hacia dónde mirar, qué escuchar, y si ese ruido será un personaje principal o tan solo lo aceptaremos como algo más. Regresando un poco, ¿qué podemos hacer entonces con estos pensamientos distorsionados? Que yo creo que es lo que más venimos a buscar acá, ¿no? Porque pues sí, es lo que yo esperaría. ¿Qué podemos hacer con estos, para modificar nuestros pensamientos? Bueno, modificarlos no es tan sencillo, tenemos que trabajar y es un trabajo continuo, porque así como los pensamientos tuvieron un trabajo para quedarse ahí y para formarse, y digamos que en una palabra que utiliza mucho la terapia cognitivo-conductual, para cristalizarse, lo que ocurre, ¿no?, es que para romperlos hay que trabajar en ellos arduamente, constantemente. Vuelvo a repetir, estas son algunas, son dos ejercicios que ustedes pueden hacer, pero si ustedes notan que después de un tiempo estos pensamientos, pese a los ejercicios o al trabajo que pueden hacer, no han disminuido y por el contrario aumentan,
y aumentan las sensaciones que yo les acabo de decir, el insomnio, el malestar físico. Ya fuimos al médico y el doctor nos dijo es que no tienes nada, todo está muy bien, no tienes nada físico, estás en excelentes condiciones, es parte somática, es el estrés, es la ansiedad, son los nervios, porque los médicos tienden a utilizar ese sinónimo, ¿no? Cuando uno va con diferentes médicos, un médico le puede decir que tiene estrés, otro le puede decir que tiene ansiedad y otro puede decir que tiene nervios. A final de cuentas, pues cada médico lo llama como aprendió. Pero bueno, ustedes ya comenzaron después de esta conversación a mirar que tenemos que diferenciar entre un miedo real, la ansiedad y el estrés. Bueno, el estrés ya no lo expliqué, pero a lo mejor ahorita en las preguntas. Bueno, uno se llama la técnica del pensamiento alternativo, que se trabaja con un registro de pensamientos. Es una técnica muy, muy sencilla. Aquí tienen un ejemplo donde ponen una situación. ¿Recuerdan cuando hablamos de la situación? Contagiarme de COVID o que alguien en mi trabajo estaba contagiado. Ahorita nos hemos enterado mucho de que, ay, no, es que se contagió tal persona y yo estuve en la misma mesa. Seguramente me va a pasar a mí. Entonces aquí escribo, ¿no? Mi compañera estaba contagiada y entonces, ¿qué pensamientos tengo? Y ya puedo hacer un listado de esos pensamientos. Ahí fluyo. Híjole, no, es que me voy a contagiar, seguramente me va a dar COVID a mí y a toda mi familia, aún no tenemos el refuerzo, o no lo acaban de poner, nos vamos a poner muy mal, todos los pensamientos que lleguen. ¿Qué emociones me causa? Me causa tristeza, enojo. Yo les digo, trabajen con estas emociones básicas que les di hoy. Enojo, tristeza, alegría, miedo, enojo, tristeza, alegría, miedo y desagrado, si quieren. El desagrado lo ponen ahí en la película, yo creo que funcionó, aunque el desagrado en un proceso pues, teórico sí viene como muy marcado. La que dicen por ahí, el miedo a los rebasas es evidente. Conducta, ¿qué hago? ¿No? Comienzo a checarme la oxigenación constantemente, la temperatura, comienzo a aislarme, a lavarme mal las manos, ya uso cubrebocas todo el tiempo. ¿Qué conducta? ¿No? Me decía un paciente hace un par de días que se contagió de Omicron, le hicieron la prueba, ya salió negativa, él vivía en otro estado, vino a visitar a su familia y cuando llegó con su familia trajo el cubrebocas puesto todo el tiempo, ¿no? Porque tenía miedo de contagiar. Y eso es parte, ¿no? O sea, le da miedo. Y su prueba ya había salido negativa, ¿no? Pero dijo, no, es que no podía confiar en mí, ¿no? Y bueno, el pensamiento alternativo, ¿qué puede ser? Ok, ya me hice prueba, estoy aislado, me estoy cuidando, me lavé mis manos, paso con mi trapo con cloro por todos lados, o si es que estoy contagiado. Pero si fue el compañero, puedo comenzar a pensar. Bueno, estuvimos en el mismo lugar, pero yo no me quité el cubrebocas en todo el tiempo. Y estaba aislado. Les platico algo. Yo ayer fui a comprar algo a una tienda y había una persona que estaba tosiendo y tosiendo y tosiendo y tosiendo. Y yo, ¿no? Como dicen por ahí los chavos ahora, ¿no? Mis tres banderas rojas, ¿no? Mis three red flags, ¿no? Se prendieron, ¿no? No, Omicron, COVID. Y entonces empecé, ahí mismo empecé con un trabajo de este tipo. Dije, a ver, si tuviera COVID, no lo hubieran dejado venir a trabajar a esa persona. Uno. Dos, si realmente estuviera muy enfermo, no estaría aquí. Tres, yo traigo doble cubrebocas y traigo mis lentes. Ok. Cuatro. Y entonces empecé a hacer un listado de cosas que me permitían estar ahí tranquilo. Está ventilado. Cinco. Y al final, utilicé otra técnica. Es la que sigue. Ya, esta ya quedó clara. Pensamiento alternativo. Bueno, vencer ese pensamiento. ¿Qué pasaría si? Y entonces ahí ya dije, bueno, ¿y si me contagié? Me voy a tener que esperar 2 días. Ya hoy es el primer día, ya si mañana no tengo síntomas, quiere decir que ya la libré, ¿no? Y entonces, pero también puedo empezar a pensar qué me puede pasar si me contagio. Bueno, si me contagio, ¿qué puedo hacer? Bueno, tenía que ir a comprar eso, no podía dejarlo de ir a comprarlo, me urgía, ¿no? Ok, me urgía comprarlo, ok, si me contagié, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que usar cubrebocas, tengo que limpiar la zona, ya tengo mi refuerzo moderno, tengo que estar alejado un poco de mi esposa si me contagio, de mi familia, y empiezo a prever todo lo que podría pasar. ¿Qué sería lo peor? Bueno, pues ya tuve la experiencia de que hubo amigos y familiares que fallecieron por COVID, que se contagiaron, espero que a mí no me pase, y si me pasa, tengo que tener todo listo. Hasta ahí llegué. Ya no hay más. Ya no puedo ir más allá.
Y si el ejercicio no funciona, vuelvo a empezar. ¿Qué es lo que pasaría así? Y por último, lo que nos enseña el video, que esa es una técnica de otro modelo terapéutico, pero se las dejo ahí al calce, es que eso es un ruido de fondo. Es un ruido que nos ha acompañado ya desde hace 1 año y medio. Todos tenemos miedo a contagiarnos, es un ruido que nos acompaña. Pero así podemos tener también temor a muchas otras cosas, como la inseguridad cuando salimos a la calle, como a otros factores ambientales, porque el medio ambiente se ha vuelto un ambiente hostil. Solo que estábamos tan acostumbrados, compañeras y compañeros, estábamos tan acostumbrados a un mundo hecho a nuestra medida, que nos ha costado acostumbrarnos a un mundo que nos está pidiendo que ahora nos adaptemos a lo que nos marca. Y eso es algo muy importante, con lo que yo cerraría, que es momento de ser resilientes, es momento de comenzar a buscar la adaptación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Una charla muy, muy importante en este momento para todos en general. Yo la pregunta después de, agradezco la experiencia y los conocimientos compartidos que realmente yo pienso nos van a ayudar un montón, pero la duda muy grande que me surgió es acerca si la conducta es parte de la cultura y si es así, no es tan sencillo modificarla. O sea, el que usemos el cubrebocas, si bien aunque hayamos sufrido pérdidas y todo, seguimos sin usar el cubrebocas, seguimos negándonos a adaptarnos a esta nueva realidad. Entonces, no sé cuánto nos llevará o qué necesita pasar para que de plano sigamos y nos comportemos, nuestra conducta sea de acuerdo o se modifique la cultura internacional o la nacional o familiar. Sí, sí, claro que sí. Ahora sí que la compañera Guadalupe tiene muchísima razón. Eh, Algo que puedo responder a lo mejor o añadir a eso es que nosotros somos la cultura, construimos cultura. El diálogo, el discurso, la conversación construyen la cultura. La cultura está construida de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestra convivencia, de nuestra cotidianidad. Entonces, desde las teorías sociales, psicológicas, nosotros construimos la cultura. Cultura de paz, cultura de afecto, que son algunos enfoques que se han trabajado. Actualmente en la cultura de la prevención y de la prevención contra COVID, nos hemos dado cuenta que es un entorno internacional, ¿no? Tenemos países donde hay lucha por no vacunarse, ¿no? México es de los países que más niveles de índices de vacunación, la gente busca la vacuna, son muy pocos los que no se vacunan, ¿no? Y me tocó ir a ver filas y filas enormes, ¿no? Cuando quería ponerme por ahí un refuerzo de otro equipo. Después dije, no, mejor me espero a que me den mi refuerzo con todos los compañeros, ¿no? Pero sí son filas enormes, 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 ¿no? Mucha gente emigró a Estados Unidos a vacunarse. Y bueno, culturalmente parece ser que la cultura de la vacuna quita la cultura de otras conductas de autocuidado, como el uso de cubrebocas, como el lavado de manos. Ah, pues ya estoy súper vacunado, ya tengo 4 equipos diferentes en mi cuerpo, pues ya para qué me uso el cubrebocas, ¿no? Entonces, la cultura de autocuidado, compañera, también tiene que ver con cómo cuido al otro. Brian Cabrera dice, ¿qué hacer cuando estas distorsiones ayudan al paciente a ser más precavido y a tener conductas de autocuidado? Hablando en el contexto terapéutico, ¿cómo podemos intervenir? Sí, es decir, a veces podemos tener distorsiones de pensamiento que juegan a tu favor y no necesariamente en tu contra, ¿no? Sí, es una pregunta muy relevante. Creo que no solamente ha pasado. Gracias, Brian, gracias. Creo que sí, caché muy bien el comentario. Y un gusto saludarte después de tantos años de no vernos. Me parece que en esa parte hay muchas personas, y regreso al comentario que nos hacía Guadalupe hace un momento. ¿Qué pasa con las personas que no se cubren, que no usan cubrebocas? Tendríamos que rastrear a profundidad qué ha pasado en este contexto. Muchas de ellas tuvieron pérdidas muy fuertes debido a la pandemia. Perdieron mucho. Perdí económicamente, perdí a familiares. El COVID me ha quitado tanto que ya no me interesa qué más me quite. Y puede haber estas conductas un tanto, eh, podríamos llamarlo, no sé, un tanto de descuidado o de ponerse al límite, ¿no? En situaciones de riesgo, ¿no? Que pueden ser, ¿no?
ya no solamente para él, sino para las personas que rodean. Tendremos que hacer una muy buena evaluación también si tenemos conocidos, amigos, amigas, que de alguna manera estén actuando de esa manera, qué fue lo que pasó, porque más que infundir más miedo, ¿no?, a la cuestión del descuidado, de yo ya estoy cansado, ya quiero regresar a lo normal, etcétera. Esta cuestión del miedo, vuelvo a hablar del miedo un poco, es algo natural, es algo que nos permite salvaguardarnos y cuidar nuestra integridad. Entonces, más que alimentar el miedo, más bien sería mirar por qué se perdió ese miedo, qué fue lo que ocurrió. Y una vez que podamos evaluar qué fue lo que ocurrió, ¿no? Vuelvo a repetirlo, o lo habla, mi colega Brian lo habla en una cuestión como del contexto terapéutico, yo lo hablo más en un contexto familiar, en un contexto cotidiano. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con esa familia? ¿Qué ocurrió en ese lugar? ¿Qué pasó con la amistad? ¿No? Oye, ¿por qué estás así? ¿Qué te ocurre? Y a veces ahí evaluamos que hay un factor de riesgo. Y ese factor de riesgo puede ser que nos lleve a poder cuidarle de nueva cuenta. Oye, no, pues te recomiendo que vayamos con un psicólogo o que platiquemos con alguien para que te muestre que pues el contexto está complejo. Se atraviesa aquí la parte cultural, ¿no? Mucha gente a nivel cultural dice, bueno, pues yo ya, hay mucha gente que, yo conozco personas que dicen, yo no me vacuné, yo decidí no vacunarme. Y uno a veces les dice, bueno, y la implicación y la conciencia del no vacunarte, ¿sabes lo que implica? ¿Estás consciente de ello? Y la persona dice, sí, estoy muy consciente de ello. ¿Sabes que estás en un riesgo y que es posible que te pase algo? Sí, lo estoy muy consciente. ¿Y que puede pasarle algo a tu familia? Sí, estoy muy consciente. Y cuando tú evalúas todo ese riesgo, dices, bueno, culturalmente está adaptado y no podemos tampoco lo que ha pasado últimamente, ¿no? La exclusión, la discriminación, que hay que cuidar mucho eso. Yo siempre les he dicho, cuidemos esa parte. No hay que discriminar, no hay que agredir, ¿no? Más bien, si no está dentro de nuestro esquema, vuelvo a la parte de los esquemas, las ideas, los pensamientos, si no es parte de nuestro sistema de creencias, de nuestra cultura, de nuestro propio esquema, entonces más que discriminar, tengo que saber hasta dónde está mi límite y cómo voy a reaccionar. ¿No? No tengo que estar aquí, no es mi lugar, ni modo, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Y me retiro, ¿no? No sin ofender, es, bueno, gracias, no, no va conmigo, no va con mi forma de pensamiento, gracias, ¿no? Y me voy. Eso a veces ayuda. Terapéuticamente, pues no le podemos decir eso al paciente, ¿no? No, pues, no vas conmigo, aunque sí también. O sea, recuerda que si un paciente, bueno, esto no es clase, pero bueno, eso ya después te lo contesto en una llamada si quieres. Porque no podemos en un contexto terapéutico hacerlo, ¿vale? Vale, muchas gracias. De nada, Brian. Cuídate mucho.